La chica de Kentucky nunca sintió miedo y los médicos no quisieron creerlo, que ocultaba. En un pequeño pueblo de Kentucky, una leyenda oscura comenzó a tejerse entre susurros y miradas furtivas. Era la historia de una chica, Valentina, que nunca había sentido miedo. Ni una sombra que cruzara su camino, ni un grito en la noche logró hacer que su corazón se acelerara. Para los demás, el miedo era una respuesta natural, una forma de supervivencia, pero para ella, era un concepto tan extraño como una lengua muerta. ¿Y qué dicen los médicos cuando ven algo tan inusual? Se encogen de hombros, confunden diagnósticos y, a menudo, miran con incredulidad. Pero, ¿qué ocultaba realmente Valentina detrás de esa expresión serena? Desde niña, ya había notado que las tormentas no la asustaban, el trueno resonaba en su pecho como un eco lejano, un susurro sin importancia. Ha visto a sus amigos saltar del horror al ver una película de terror, sus gritos llenaban la atmósfera como globos listos para estallar. Pero Valentina solo reía. Para sus padres, sus pequeños ataques de risa eran una bendición, pero con el tiempo, esa llamativa falta de miedo comenzó a inquietar a todos. Los médicos inspeccionaron su corazón, hicieron análisis, radiografías. Todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, la inquietud en sus ojos gris o azul, nadie lo pudo entender. A su alrededor, el aire se sentía denso, casi eléctrico, lleno de secretos. Una noche, bajo un cielo estrellado, voy a ella mis preguntas, mientras la luna iluminaba su rostro. ¿Alguna vez tienes miedo?, le pregunto, casi en un susurro. Ella se encoge de hombros. ¿Miedo de qué?, responde con una sonrisa que podía cortar la noche. Y ahí, el nudo en mi garganta se hace más fuerte. Desde entonces, la chica se convirtió en un enigma, un rompecabezas que los expertos querían resolver. Habían rumores hablaban de su conexión con lo sobrenatural, de una herencia que podría explicar su anomalía. Algunos decían que había sido marcada por una sombra, algo que vivía en ella. Cada mes de octubre, comenzaban los extraños incidentes en la ciudad, donde la oscuridad parecía cobrar vida, pero a Valentina jamás le había afectado. Haría falta algo más que una historia de horror para hacerla temblar. Los mirones la trataban como si fuera un extraño, un experimento biológico, y sí, había un temor latente en sus corazones. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso muy importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundito para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia, conectemos, pero algo inquietante se acercaba. Historias de desapariciones, susurros que hablaban de sombras danzantes, comenzaron a llenar el ambiente. Valentina se convirtió en el ojo del huracán, todos querían acercarse, todos querían respuestas. Sin embargo, ella permanecía tranquila, como si nada podría nunca tocarla. ¿Qué secretos guardaba? A medida que la oscuridad se cernía sobre el pueblo, la combinación perfecta de curiosidad y terror comenzaba a devorar su paz. Y así, el verdadero misterio de Valentina estaba a punto de revelarse. ¿Podría alguien ser realmente invencible ante el miedo? La atmósfera del pueblo se volvió irrespirable con el correr de los días. Las acusaciones y murmullos a su alrededor comenzaron a crecer, como hierbas malas que se alimentan de un inhóspito suelo. Los niños hablaban en voz baja de una sombra que podía encontrarse en los caminos de tierra, una presencia que, según advirtieron, parecía buscar algo, y Valentina se convirtió en el blanco de esos susurros. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, una bandada de pájaros salió volando del bosque en desbandada, como si sintieran la inminente llegada de algo oscuro. Fue entonces cuando la anciana del pueblo, la abuela Rita, llegó a la casa de Valentina, su rostro pálido cubierto por arrugas que parecían contar historias de miedos olvidados. Entró sin avisar, con una insistencia que desafiaba a la misma naturaleza. Valentina, dijo con voz temblorosa, hay algo que debes saber, no estás sola.
Las palabras se deslizaron como un susurro melancólico en la habitación. La chica, curiosa pero desconcertada, la miró fijamente, buscando comprender. ¿Qué quieres decir? Valentina preguntó, haciendo un esfuerzo por entender. Sus ojos la observaron con una intensidad que ella nunca había sentido. En ese instante, la abuela se acercó, arrimándose hacia ella como si llevara el peso del mundo. Las sombras de las que hablo no son simples historias. Hay un legado que llevas dentro. Una línea ancestral. Puede ser el eslabón entre dos mundos. La anciana pronunció sus palabras con tal gravedad que el aire se volvió denso, casi tangible. Valentina sintió un nudo en su estómago. Aquel instante, cargado de tensión, parecía repleto de secretos que jamás había imaginado. ¿Pero qué significa eso? ¿Acaso tengo otro tipo de poder? ¿Debo tener miedo de eso? La inseguridad comenzaba a abrirse camino en su corazón, algo que nunca había experimentado antes. Tu miedo es diferente. No se trata de lo superficial. Es un miedo que puede destruir o construir. Debes confrontar la oscuridad antes de que ella te encuentre. La abuela se tornó más seria, casi animando a Valentina a actuar, como si su destino dependiera de un simple paso. La chica sintió la presión en su pecho aumentar. Esa noche, un aire tenso envolvía el pueblo mientras el cielo oscurecía, y la luna llena se asomaba por encima, creando sombras que danzaban mansamente sobre la tierra. Mientras las luces parpadeaban en las ventanas de las casas cercanas, su mundo se tambaleaba ante la revelación de que todo podía cambiar. Sin embargo, justo cuando su mente comenzaba a asimilar a la idea, un grito desgarrador resonó en el aire, cortando la noche como un cuchillo afilado. Todo el pueblo se paralizó, el silencio se hizo ensordecedor. Valentina y la abuela intercambiaron miradas, llenas de un terror indescriptible. Eso es solo el comienzo, exclamó la anciana, mostrando una expresión que llevaban los rostros de los que habían visto lo inimaginable. Valentina sabía que tenía que moverse, que el tiempo estaba corriendo, y que el enigma de su vida comenzaba a desenredarse. La puerta de su casa se abrió de golpe, y se encontró cara a cara con la angustia de su madre, sus ojos llenos de miedo. Valentina, tenemos que irnos. Ellos vienen por ti. El eco de esas palabras se convirtió en un grito en su mente mientras sentía que la oscuridad se acercaba, como si quisiera tragarla entera. ¿Qué haría ahora? La chica que nunca sintió miedo tenía que enfrentarse a algo que podía ser incluso más aterrador que la muerte misma. Con el corazón latente y una voluntad naciente, Valentina supo que su vida cambiaría para siempre. Y en ese instante de decisión, un susurro sobrenatural cruzó su mente. ¿La verdad puede ser más aterradora que el mismo miedo? ¿Estaba preparada para enfrentarlo? Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor cuando su madre la agarró del brazo, tirando de ella hacia la puerta. El rostro de su madre estaba pálido, sus ojos reflejaban la desesperación que solía esconder con una sonrisa. No hay tiempo, insistió, mientras el sonido del grito se desvanecía en el aire. Como un eco lejano de un destino incierto, salieron corriendo por las calles desiertas del pueblo. La luna brillaba con una intensidad casi sobrenatural, proyectando sombras alargadas que parecían extenderse, como dedos oscuros buscando atraparlas. La corriente de terror pululaba en el ambiente, y Valentina sintió que, al igual que la anciana, ella ya no era la misma. Esa revelación la había marcado, haciéndola sentir ambas cosas, vulnerable e inexplicablemente poderosa. ¿A dónde vamos?, preguntó, tratando de ahogar el miedo en su voz, pero la incertidumbre era palpable. Hay un lugar, un refugio. A padres como tú, como nosotros. Ahí están las respuestas, repuso su madre, respirando entrecortadamente. Mientras corrían, las sombras se arremolinaban a su alrededor, como si la oscuridad estuviera viva. Valentina exigía respuestas, pero su madre se negaba a darle más información, aun cuando era evidente que tenía miedo de lo que pudiera esperarles. El pulso acelerado de Valentina retumbaba en sus oídos, cada paso se sentía como un eco en un abismo. De repente, un murmullo entre las sombras atrajo su atención. Desde un callejón oscuro, aparecieron figuras encapuchadas, sus rostros ocultos tras telas descoloridas. La chica sintió su corazón detenerse. «Deténganse», gritó su madre,
pero a medida que las figuras se acercaban, el aliento de Valentina se tornó más pesado. Eran como un reflejo de todo lo que había temido. Las figuras extendieron las manos hacia ellas, como si quisieran hacerles una confesión. Valentina sintió un tirón en su interior, una conexión que ignoraba. Tal vez, en esos rostros ocultos, hallaría respuestas sobre su legado, sobre el antiguo poder que corría por sus venas. Pero el miedo, esa inconfundible sensación que la había acompañado, tiraba fuertemente de ella. No. Exclamó con fuerza, haciendo que sus propios latidos resonaran en la noche. No me llevarán. Cuando pronunció esas palabras, un destello de luz recorrió su cuerpo, iluminando su alrededor. Las figuras se detuvieron en seco, sus miradas aterradas reflejaban la confusión que también atenazaba el corazón de Valentina. Pero en lugar de retroceder, ella sintió que el poder que la anciana había mencionado despertaba dentro de ella. «Déjenlas en paz», resonó una voz profunda, proveniente de una de las figuras. El ambiente pareció vibrar, y un particular escalofrío recorrió la piel de Valentina. No era solo un miedo, era el desafío a lo desconocido. La figura retiró la capucha, revelando un rostro familiar, el de un viejo amigo de su madre. ¿Joaquín? La incredulidad la atravesó como un rayo. ¿Qué está pasando? Pero antes de que Joaquín pudiera responder, un rugido distante interrumpió la conversación. Era el sonido de algo que se acercaba a gran velocidad, un eco amenazante que lo abarcaba todo. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y comprendió que no solo lidiaban con su oscuro legado, algo más estaba en camino, algo que podía no solo cambiar todo lo que creía, sino también devorarlas a ella y a aquellos a quienes amaba. Tienen que correr. No hay tiempo. Lanzó Joaquín, mientras un haz oscuro emergía de la nada, arrasando con todo su paso. Y en ese instante, la elección era clara, enfrentarse a su destino o dejar que la oscuridad se la tragara. Valentina sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. De pronto entendió que enfrentarse a la verdad era solo el primer paso, pero ¿sería eso suficiente para salvar a los suyos? El rugido se intensificó, y la oscuridad parecía devorar todo a su alrededor. ¿Tendría fuerza suficiente para luchar? La noche se tornó un lienzo de incertidumbres, y Valentina comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El aliento de Valentina se volvió errático mientras un escalofrío la recorría de pies a cabeza. Joaquín instó a moverse, y su madre, con el rostro contraído por la ansiedad, tiró de ella por el pasillo oscuro. Las paredes parecían abrazar la opresiva atmósfera, apretando su pecho con cada paso. Cada ladrido lejano de la oscuridad resonaba como un eco burlón, como si el mismo inframundo estuviera riéndose de su terror. Dieron una vuelta en la esquina, donde un viejo cartel de madera daba la bienvenida a El Refugio, un lugar del que Valentina nunca había oído hablar. ¿Cuál es la verdad?, musitó, casi en un susurro, sintiendo como el miedo y la curiosidad luchaban dentro de ella. Antes de que lleguemos, tienes que prometer que me escucharás, le dijo Joaquín, su voz firme, casi como un juramento. Tu vida depende de ello. ¿Qué vida?, replicó Valentina, su voz temblando. Su mente inventó imágenes de lo que podía esperar al cruzar esa entrada, y en cada una había oscuridad, dolor y secretos no revelados. Sin embargo, su corazón, inquieto y alborotado, empujaba a su razón. No podemos perder tiempo en esto, interrumpió su madre con ansiedad en su voz. Escucha a Joaquín, por favor. Una sombra se proyectó ante ellos, al momento en que cruzaron la puerta. Era el mismo haz oscuro, ahora más definido. La figura de un ser sin rostro se alzó más allá de ellos, erguido y amenazador como un guardián del umbral de lo desconocido. No os atreváis a cruzar, resonó la voz vacía, un profundo eco que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Valentina sintió que su corazón latía con tal fuerza que su pecho casi dolía. Miró a su madre, viendo una mezcla de miedo y determinación en su rostro. Era como si la incertidumbre de lo que había pasado antes se desvaneciera frente a la necesidad urgente de mantener su familia unida. Ahora, dijo Joaquín, y con un gesto amplió su mano hacia Valentina. Tu poder puede disipar la oscuridad. Entonces, hazlo. Sin pensar, Valentina extendió su mano. Algo dentro de ella chisporroteó.
Recordó la luz que había sentido antes, la calidez repentina cuando había gritado en rechazo. Su energía emergió y con ella, un destello de luz nació de sus dedos y se expandió, haciendo que la figura sin rostro retrocediera en la misma medida. «Sigue. Solo tienes que creerlo», gritó Joaquín, su voz vibrando con entusiasmo y urgencia, pero el haz oscuro intensificó su ataque, tratando de envolverla en olas de desesperación. Valentina sintió que el suelo temblaba nuevamente, la desesperación se alzaba en su pecho, casi asfixiándola. Entonces, recordó a la anciana, a la verdad sobre su herencia. La luz creció en un torbellino de energía pura, y el eco de la voz del ser oscuro se convirtió en un grito, el haz se disipó, y con él el miedo. Sin embargo, los ecos de incertidumbre y las nuevas pistas sobre su legado surgían a cada paso. «Adelante. Necesitamos averiguar qué hay dentro», exclamó Joaquín, pero su urgencia apenas tocó el fondo de Valentina. La idea de que su vida podía cambiar en ese instante, de que los secretos de su linaje podrían destaparse, la llenó tanto de terror como de emoción. Justo cuando pensaban que habían superado la primera prueba, algo terrible ocurrió. Un grito desgarrador resonó por el refugio, eco de un dolor tan real que Valentina sintió que su propia piel se erizaba. Era un sonido como nadie había escuchado antes, alguien estaba sufriendo, alguien atrapado en lo más oscuro. «Debemos ayudar», dijo su madre, sus ojos inyectados de determinación al momento en que el eco del grito se desvanecía. «Es una trampa», advirtió Joaquín, pero ya era demasiado tarde. Valentina, dominada por la urgencia, se lanzó hacia el origen del sonido, su decisión marcada por el latido frenético de su corazón. El pasado y el futuro, lo conocido y lo desconocido, se estaban entrelazando. El camino por delante estaba lleno de sombras, y el destino la aguardaba en esa dirección desconocida. Pero, ¿qué elección tomaría Valentina al enfrentarse al inevitable sufrimiento que acechaba? La oscuridad le susurraba al oído que el dolor era solo el inicio de una verdad aterradora. ¿Podría lidiar con su propia historia? Un nuevo grito volvió a resonar, más intenso que antes, y la pregunta cristalizó en el aire: ¿podría salvar a quien sea que estuviera en peligro, o sería ella la que necesitara ser salvada? Valentina se adentró en la oscura penumbra, guiada por el deseo de rescatar a quien gritaba. A cada paso, la tensión en el aire se volvía más pesada, como si el refugio mismo la absorbiera. El suelo, frío y resbaladizo, parecía moverse bajo sus pies, mientras su mente giraba en un torbellino de miedo y determinación. «Valentina, espera». La voz de Joaquín llegó como un susurro, pero ella no se detuvo. La necesidad de ayudar era más fuerte que cualquier advertencia. Con cada latido de su corazón, la luz que anteriormente había creado seguía latiendo dentro de ella, pulsando con fuerza. El eco del grito se había desvanecido, pero su eco permanecía, retumbando a través de los oscuros corredores del refugio. Era un sonido desgarrador, un llamado a la desesperación que resonaba con la angustia de un alma atrapada. Valentina sintió un tirón en su corazón. Era una carga, una obligación que no podía eludir. Cruzó umbrales, esquivando sombras que parecían cobrar vida a su alrededor. Un grito más fuerte sacudió el aire, y esta vez sintió como su estómago se encogía. La angustia en esa voz era palpable, como una sinfonía de sufrimiento que se mezclaba con el tremor de la oscuridad que la rodeaba. No podía dudar. «Voy a encontrarte», murmuró para sí misma, apretando los puños, intentando canalizar la luz que aún chisporroteaba en sus venas. Sus pensamientos se agolpaban, y recuerdos de la anciana saltaban a su mente. «El poder está en tu sangre, Valentina. Aprende a usarlo». ¿Podría realmente salvar a alguien con aquello que aún no comprendía del todo? Finalmente, llegó a una puerta desvencijada, su madera crujía con un lamento. La presión se intensificó en su pecho, una mezcla de valor y miedo. Con un empujón, entró en la habitación. Ante sus ojos, un espectro de sombra se arremolinaba en el centro. Un cuerpo yacía contra la pared, una figura pequeña y temblorosa que clamaba por ayuda. Valentina se acercó, y su corazón se detuvo al reconocer a la niña, los ojos inyectados de terror, la piel pálida. Era alguien que había conocido de su pasado, una vecina que había desaparecido. «¿Por qué estás aquí?», le preguntó, la incredulidad filtrándose por su voz.
Están tratando de llevármelo, no quiero irme. La niña temblaba, y por un instante Valentina vio en su rostro reflejado todo el miedo que ella misma sentía. En ese momento, las sombras se agrupaban a su alrededor, ansiosas por devorar no solo a la niña, sino también su luz. La oscuridad parecía cobrar vida, una sombra en sí misma, acechante y burlona. Algo en su interior le decía que tenía que actuar. No. No te llevarán. Valentina gritó, y de inmediato una oleada de energía la envolvió. La luz brotó de sus manos como un faro, iluminando la habitación con un resplandor casi tangible. Las sombras se retorcieron, intentando escabullirse del resplandor, pero Valentina se mantuvo firme, la niña la miró con ojos suplicantes. ¿Puedes salvarme? Las palabras se quedaron estancadas en su garganta. ¿Tenía el poder para salvarlas a ambas? La incertidumbre la golpeó. Justo cuando creía que todo se desmoronaría, una visión atravesó su mente, la anciana sonriendo, sus propias raíces ardiendo con poder ancestral. Sí, puedo, contestó Valentina, y con eso, aumentó su luz, ignorando el frío que le atravesaba el alma. Mostrando el deseo de proteger, una barrera se formó. La oscuridad a su alrededor se debatía, pero la luz de Valentina la mantenía a raya, el brillo creciendo con cada impulso de amor hacia la niña. Sin embargo, el precio por este acto de valentía comenzó a hacerse sentir. La sombra, en retaliación, empezó a gritar, un sonido que reverberó en el aire, desgarrado por la furia. La habitación empezó a temblar, y con ello, la luz de Valentina comenzó a apagarse. Valentina, aguanta, la impulsó Joaquín, que había entrado justo a tiempo para ver la lucha. Pero, ¿acaso su esfuerzo sería suficiente? La pregunta golpeaba su mente mientras el ruido aumentaba, y sabía que tendría que enfrentarse a la oscuridad, tanto la que acechaba fuera como la que llevaba dentro. Mientras la intensidad de la batalla se incrementaba, el aliento de Valentina se volvía más pesado. La respuesta a su dilema se acercaba rápidamente. Su luz comenzaba a desvanecerse y debía decidir, seguir luchando contra la sombra que amenazaba con devorarlas, o arriesgarse a abrazar la oscuridad para entender su propia historia. El eco del refugio resonó con una última advertencia: el pasado no se olvida tan fácilmente. La presión caía sobre sus hombros, y Valentina sintió que la decisión que tomara definiría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. ¿Podría soportar el peso de la verdad que había guardado durante tanto tiempo? La oscuridad no solo quería atraparla a ella, sino desvelar secretos que podían cambiarlo todo. La luz en las manos de Valentina comenzó a titilar, como una vela a punto de apagarse en medio de una tormenta. Su mente luchaba entre la determinación de salvar a la niña y el abismo que la oscuridad prometía. A su alrededor, las sombras parecían bailar, burlándose de su valentía con susurros espectrales que hablaban de secretos, traiciones y verdades que jamás debería conocer. Valentina, aguanta. La voz de Joaquín ahora parecía distante, como si estuviera atrapado en la misma prisión que la niña, sufriendo el peso del mismo miedo. La habitación vibraba con una intensidad casi palpable y un eco de desesperación resonaba en su pecho. La niña, con su rostro pálido y esos ojos llenos de terror, extendió la mano hacia ella. Tienes que creer en ti misma. Si lo haces, podremos salir. Las palabras, simples pero cargadas de significado, le infligieron un nuevo ímpetu, como si de algún modo pudieran enlazar su cordura de nuevo con la esperanza, pero a medida que luchaba por mantener su luz, una sombra se escabulló, minando la energía que había invocado. Valentina sintió como si algo la requisara lentamente, como una mano fría que le arrancara su fuerza vital. Las risas burlonas de la oscuridad se intensificaron, y los gritos de la sombra reverberaron, un coro de lamentos en crescendo que prometían devorarla. No puede acabar así, murmuró, apretando los dientes. En su mente, las palabras que había escuchado de la anciana se repetían, resonando como un mantra: el poder está en tu sangre. En ese instante, comprendió que su luz no era solo un sacrificio, era un legado que llevaba dentro. Una herencia de fuerza que le pertenecía. Cerró los ojos y dejó que la luz que ardía en su interior fluyera libremente. Habló de nuevo, pero esta vez su voz era un grito de comando. ¿Quiénes son ustedes para llevarla? Las sombras se estremecieron,
pero Valentina, ahora empoderada, sintió como su luz llamaba a otros, a aquellos que alguna vez habían estado perdidos, a los que la oscuridad había devorado. De repente, un torrente de memorias y rostros brotó en su mente, su madre, la anciana, sus amigos del barrio. Un poder que nunca había solicitado pero que era suyo por derecho. Valentina abrió los ojos y vio la habitación de nuevo, ahora iluminada por una luz intensa que emanaba de su ser. Las sombras no gobiernan aquí, declaró, y con un gesto, envió un rayo de luz hacia el centro de la oscuridad, donde las criaturas temblaban y chillaban, intentando alejarse de su radiante energía. Las sombras comenzaron a dispersarse, y la figura de la niña recobró algo de color mientras los tentáculos oscuros se retiraban. Sin embargo, a medida que lo lograba, la luz de Valentina comenzaba a consumir sus fuerzas. No puedo mantener esto, dijo casi en un susurro, sintiendo que el calor en su pecho se desvanecía lentamente, mientras su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Por favor, no te rindas. La niña suplicante. Tienes que creer, Valentina, no estás sola. Nunca lo estuviste. Su voz, a pesar del temor, traía un tinte de confianza que Valentina no podía ignorar. Algo en esas palabras resonó dentro de ella, y una chispa de aliento revivió su luz. Justo entonces, un grito desgarrador provino de la oscuridad, una explosión de furia que sacudió las paredes del refugio. Las sombras se retorcían y changaban, como enojados porque su dominio ya no era seguro. ¿Qué era lo que realmente estaban dispuestos a hacer para mantenerlo? Valentina sintió que el suelo tambaleaba bajo sus pies y, por un instante, la luz que había invocado pareció flaquear. La habitación giraba alrededor de ella, como si estuviera a punto de colapsar. La oscuridad a su alrededor estaba furiosa, pero la pregunta que la atormentaba persistía: ¿cómo podría conectarse con la luz que estaba a punto de perder? ¿Es a esto a lo que sientes que estás destinada? La voz resonó nuevamente en su mente. Las palabras de la anciana parecían burlarse de ella. Valentina no estaba sola, jamás lo había estado. La luz y la oscuridad siempre coexistirían. Podría aceptar ambas partes de sí misma, o se vería condenada a perder todo lo que amaba. Mientras la batalla continuaba, su aliento se tornaba más pesado, un vertiginoso torbellino de decisiones que la empujaban hacia un camino desconocido. Las sombras rugían, y en medio de la confusión, un nuevo eco se alzó en el refugio, un grito no de miedo, sino de desafío. ¿Tendría Valentina el coraje de enfrentar la verdad que llevaba dentro y que había abrigado por tanto tiempo? La línea que separaba la luz de la oscuridad comenzaba a desdibujarse, y cada respuesta podía costarle no solo su propia existencia, sino también la libertad de la niña en su lucha por salir. Una oportunidad se presentaba, se acercaba a su destino final y el refugio resonaba con preguntas que no sabía si quería responder. La oscuridad parecía cobrar vida, deslizándose por las paredes como una serpiente venenosa. Valentina sintió el aire pesado en sus pulmones, cada respiración era un desafío, cada latido una batalla. Las sombras, heridas por su luz, se retorcían, pero su furia parecía alcanzar una nueva intensidad, como si supieran que el juego había comenzado a cambiar. Valentina. Joaquín gritó. Su voz atravesaba el miasma de desesperación, y aunque lejana, le recordaba que aún había compañía en aquel abismo. No te rindas. Hay más, siempre hay más dentro de ti. Sin embargo, las palabras se diluían entre el grito entrecortado de la niña y el eco de las sombras, que ahora parecían agrupadas, formando figuras grotescas. Valentina podía sentir que su energía se escapaba como arena entre los dedos. ¿Era esto lo que significaba realmente ser fuerte? Exponer su alma a las garras de lo desconocido. Al abrir los ojos, la luz ya no centelleaba con la misma fuerza. Las memorias que antes la llenaban de poder comenzaban a desvanecerse. Recordó a su madre, la anciana sabio, y todas esas historias sobre la lucha entre la luz y la oscuridad que le habían contado desde pequeña. Pero cada historia terminaba en un susurro, como si incluso el más poderoso de los héroes tuviera que enfrentar sus propios monstruos. Y ahí estaba ella, en el centro de su propia guerra. Esa niña, atrapada en la penumbra, representaba no solo su deseo de proteger a los inocentes, sino también la verdad de su propia existencia. Era un canal de luz, dotada de un legado que nunca había pedido, pero que ahora se sentía tan pesado como una cadena.
Deja de temer a lo que eres, dijo la niña, su voz resplandecía en medio del horror. La oscuridad no puede existir sin luz. Eres ambas cosas, úsalas. Valentina cerró los ojos, dejando que esas palabras reverberaran en su mente. Había estado huyendo de su propia sombra, y era hora de enfrentarse a ella. Se concentró, sintiendo su aliento renacer. Si su luz provenía de su sangre, quizás también podía invocar la parte oscura que llevaba dentro. Esa oscuridad que, al igual que su luz, podría ser una fuerza poderosa en su contra. Apretó los dientes mientras determinación y miedo luchaban dentro de ella. Entonces, levantando con fuerza su mano, canalizó una energía diferente esta vez, una resonancia oscura que se amalgamaba con su luz. Sensaciones abrumadoras arrollaban su ser, su corazón latía como un tambor de guerra. Las sombras, advirtiendo el cambio, comenzaron a arrastrarse hacia ella. La mezcla de su esencia se fusionó, creando un halo que iluminaba y oscurecía al mismo tiempo. Era una danza de opuestos. Valentina no sabía si podría controlarlo, el escepticismo le decía que podría perderse en la misma oscuridad que había jurado desterrar. Pero la niña a su lado le sonrió, y eso le dio valor. Ahora, gritó, lanzando su mano hacia el corazón de la oscuridad que se acercaba. Un destello negro y dorado se desbordó como una explosión. Se sentía viva, en control, pero a la vez vulnerable, y comprendió que había abierto una puerta, una grieta entre mundos. Los gritos de las sombras resonaban, un grito de terror colectivo que hizo vibrar el suelo. Valentina, con una mezcla de miedo y valentía, sintió la energía cambiar, el viento arremolinarse a su alrededor. El refugio temblaba, y en el clímax de su poder, una nueva presencia comenzó a manifestarse entre las sombras. ¿Qué has hecho?, exclamó una voz grave que parecía arrastrar ecos de 1000 vidas. Era una presencia palpable, aunque oscura, y Valentina sintió un escalofrío recorriendo su columna. Lo que había creado apenas empezaba a hacerse visible, una figura encapuchada emergió de la penumbra. La morfología de su rostro oculto solo aumentaba la sensación de peligro. El equilibrio que creías establecer no es tan simple. Las sombras comenzaron a reunirse nuevamente, formándose en torno a la figura como una tormenta oscura. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar. ¿Y si la presencia no era solo un enemigo, sino algo más? Valentina se hizo a un lado, su mirada fija en la figura enigmática que había aparecido ante ella. La batalla que había comenzado ahora prometía ser mucho más grande y peligrosa. Lo que se avecinaba era un desafío que iría más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Mientras respiraba hondo, una pregunta ardía en su mente: ¿quería realmente saber lo que la oscuridad tenía reservado para ella? ¿O había desatado algo que no podría controlar? Esa decisión, ese dilema, podría cambiarlo todo. La figura encapuchada dio un paso hacia adelante, el aire a su alrededor vibrante y pesado, como si la realidad misma estuviera tratando de encogerse ante su presencia. Valentina sintió que cada latido de su corazón resonaba, marcando el compás de una música oscura y opresiva. Aunque la figura permanecía en las sombras, su esencia proyectaba un aura de poder que hacía que la piel se le erizara. ¿Quién eres?, preguntó Valentina, su voz firmemente arraigada en un infierno de inseguridad. La niña a su lado temblaba, pero su mirada era feroz. Había pasado de ser un símbolo de su vulnerabilidad a un faro de luz que la guiaba en la tormenta. «Soy lo que has creado», respondió la figura, dejando escapar un susurro que parecía mezclarse con el viento. «Has abierto un portal, y ahora el equilibrio está en peligro. La luz y la oscuridad deben coexistir sin ser dominadas. Tu poder ha alterado la balanza, y deberás asumir las consecuencias de tus elecciones». Las palabras de la figura se deslizaban sobre ella como veneno, y Valentina sintió que su valentía flaqueaba. «Pero, no entiendo. Solo quería proteger a los que amo». «Y lo harás», dijo la figura, revelando un destello de su rostro en la penumbra. Un rostro que reflejaba facetas de Valentina misma, pero distorsionado, como un espejo roto que la miraba de vuelta. «Sin embargo, debes estar dispuesta a sacrificar algo para que eso suceda. Tu luz exige una ofrenda, y el precio es más alto de lo que imaginas». El aliento se le cortó al sentir la inminente presión de su decisión.
El eco de las sombras resonaba en su mente, y advertencias de su madre resurgían, recordándole que el poder tiene un precio. En sus recuerdos, veía su sonrisa, escuchaba su voz suave pero firme, el amor verdadero requiere sacrificio. Pero cuidado con lo que estás dispuesta a ofrecer. Las sombras avanzaban, danzando inquietas alrededor de la figura, llenos de ansias por consumir. Valentina sabía que no podía retroceder. No estoy dispuesta a perder lo que más amo, dijo, con el rostro embellecido de una determinación renovada. No me rendiré. La luz y la oscuridad pueden coexistir, y yo seré la guardiana de ese equilibrio. Tu corazón es valiente, pero también temeroso, replicó la figura, acercándose aún más, sus ojos brillando con una luz fría y oscura. ¿Estás preparada para enfrentar lo que habita en tu interior? Las sombras desean devorarte, y si no logras dominarlas, ellas te consumirán. La risa gutural de las sombras aumentó, resonando en una sinfonía escalofriante. Valentina sintió como los ecos de sus temores se intensificaban, la duda revoloteaba a su alrededor como un depredador al acecho, esperando la oportunidad para atacar, y en ese momento de incertidumbre, la conexión con la niña se intensificó. Eres fuerte, Valentina. Tienes que creerlo, susurró, ofreciendo su mano como un talismán. Recuerda quién eres realmente. Valentina tomó la mano de la niña, y algo en su interior se activó, una chispa encendida por su pura fe. De repente, comprendió que no luchaba sola. Era un canal no solo de luz y oscuridad, sino también de amor y esperanza. Con una nueva resolución, levantó la mirada hacia la figura encapuchada. Dame la oportunidad de encontrar ese equilibrio. No te temo. Estoy lista para la batalla. La figura sonrió, su rostro iluminado por una luz tenue. Esto recién comienza, tu verdadero desafío está por llegar. Las sombras rugieron, y la tormenta de oscuridad se arremolinó a su alrededor, como un torbellino voraz. Valentina estaba lista para enfrentar el caos, pero la frase final de la figura resonaba en su mente como un eco. ¿Serás capaz de preservar lo que más amas, o perderás de vista tu luz en el proceso? La pregunta se convirtió en un lamento de sus pensamientos, como un mantra que se repetía sin cesar. Justo en ese instante, el suelo tembló de nuevo y la oscuridad se arremolinó en torno a ellas, haciendo que todo a su alrededor se volviera un vórtice de incertidumbre, a medida que el caos alcanzaba su punto máximo. Valentina entendió que el momento crucial se acercaba, y su destino dependía no solo de su decisión, sino de lo que estaba dispuesta a soltar. La oscuridad prometía revelar secretos que nunca había imaginado, secretos que podrían destruirla o liberarla. ¿Realmente está lista? Resonaba un eco en su mente mientras la oscuridad cruzaba de repente la puerta que ella había abierto. Lo que estaba al otro lado era una pregunta que Valentina estaba a punto de descubrir. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, creándose un torbellino de terror, pero Valentina no se dejaría atrapar. La mano de la niña en la suya le otorgaba una fe renovada, como si juntas pudieran desafiar la terrible tormenta que se avecinaba. A su lado, el sonido de la risa acerada de la figura encapuchada parecía un eco del pasado, recordándole todas las veces que había temido la oscuridad en su vida. Vamos, Valentina. Debes avanzar, la niña gritó, sus ojos iluminados por una luz que desafiaba la noche. Fue en ese instante que Valentina percibió una conexión profunda, más allá de las palabras, era un vínculo que desbordaba esperanza. Aunque el miedo le crujía en el vientre, la determinación hizo brotar coraje en cada célula de su ser. Con un grito que resonó a través de la tormenta de sombras, Valentina dio un paso al frente. No me detendré. No hoy. El aire se espesó a su alrededor y las sombras se detuvieron momentáneamente, como si también quisieran evaluar la fuerza de su espíritu. Valentina, la figura murmuró, su voz susurrante ahora un rasguño sobre el lienzo del silencio. No sabes lo que realmente implica el equilibrio. La oscuridad puede ser tentadora, y tus elecciones generarán repercusiones, no solo para ti, sino para todos los que amas. Lo entiendo, responde ella. Pensó en su familia, en los amigos que la rodeaban, incluso en aquellos que había perdido. No permitiría que el temor la paralizara. He estado eligiendo por ellos toda mi vida. Pero hoy, por primera vez, elijo por mí misma.
Con un movimiento decidido, cerró los ojos mientras dejaba que la energía de la niña fluyera a través de ella, sintiendo la calidez como una luz que comenzaba a cortar la oscuridad densa. Abrió los ojos y vio lo que nunca había podido imaginar, un destello brillante que emanaba de su interior, en contraste con la oscuridad que la rodeaba. La figura encapuchada retrocedió, sorprendida. «Imposible», exclamó. «Nadie puede controlar ambas fuerzas». «Yo puedo». Valentina sintió la fuerza de su verdad resonar en su pecho. Con cada palabra, su luz creció, envolviendo a la niña y a ella misma en un resplandor casi cegador. Las sombras empezaron a moverse torpemente, como si estuvieran siendo repelidas por su luz. Sin embargo, no fue solo la luz de Valentina lo que la hacía fuerte. Sus recuerdos, sus miedos, sus lágrimas transformadas en poder, todo convergía en ese instante exacto. Ese poder borroso y oscuro ahora tenía rostro, y las sombras se desvanecían ante su visión. Eso no detendrá la transformación. La figura encapuchada alzó la mano, y las sombras comenzaron a retorcerse y a tomar formas grotescas, criaturas surgidas del fondo de sus más oscuros temores. Debes elegir, Valentina. Habrá un costo por esta batalla. El corazón de Valentina latía ferozmente. La niña a su lado temblaba, pero no por miedo, su mano se aferraba a la de Valentina, unida como una fortaleza de fe. Solo si soy capaz de mantenerla a salvo, pensó Valentina, sintiendo el peso de su responsabilidad aumentado por cada segundo. ¿Qué vas a ofrecer? La pregunta resonó en su mente, como el eco de una campana en la oscuridad. Valentina lo sintió al instante, su amor, su esperanza, quizás incluso su dolor. Pero aún más, debía hacerle frente a la parte de sí misma que había estado ocultando durante tanto tiempo. Lo aceptaré, gritó, golpeando la tierra con fuerza. Acepto el costo. Estoy lista para enfrentar lo que sea que esto traiga. No voy a dejar que me consuman. Un grito desgarrador resonó entre las sombras. La figura encapuchada se encorvó, como si las palabras de Valentina hubieran golpeado y desgarrado su esencia. Las criaturas distorsionadas comenzaron a desvanecerse, y la luz se intensificó ante la resistencia de la figura, pero Valentina sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. El costo por su decisión estaba esperando, acechando en la penumbra, y lo que iba a revelar no solo sacudiría el equilibrio del mundo, sino también lo que ella creía sobre sí misma. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué albergas, Valentina? La sombra se ha apoderado de su duda, y, por primera vez, el silencio se volvió ensordecedor. La pregunta flotó en el aire, haciéndola vacilar. ¿Was it worth it? La figura encapuchada sonrió con malicia mientras las sombras vuelven a aumentar su presión, como si el tiempo mismo se detuviera, corriendo a su lado y amenazando con aplastarla. Valentina, con una mezcla de terror y valentía, sabía que la verdad estaba a punto de revelarse, pero ¿la habría preparado suficiente para soportar su peso? Valentina sintió como el aire frío se colaba en sus pulmones, la presión en su pecho le recordaba que cada segundo contaba. La figura encapuchada sonreía, un gesto que heló la sangre en sus venas. La última pregunta resonaba en su mente, ¿cuál es el secreto que albergas? Aunque el terror intentaba apoderarse de ella, Valentina no podía dejar que el miedo la paralizara. «Soy el puente», gritó, su voz resonando con un eco que cruzó las paredes del refugio. «Soy lo que conecta la luz y la oscuridad. Y lo acepto. Estoy lista para enfrentar lo que soy». La figura encapuchada retrocedió un paso, el asombro evidentemente dibujado en su rostro. Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, preocupadas por la revelación. Valentina sintió un nuevo resplandor surgiendo desde lo más profundo de su ser, cada parte de su existencia vibrante y empoderada. Las sombras se tensaron, como un cangrejo en alerta, insufladas de un miedo palpable. «¿Crees que puedes controlar lo que eres?», murmuró la figura, su voz un susurro frío. «Pero no sabes el verdadero costo de esa elección». «Es mi elección», respondió Valentina, apretando la mano de la niña aún más fuerte. «No estoy sola en esto». Un rayo de luz brotó de sus manos, expandiéndose en un arco resplandeciente que iluminó el refugio.
Valentina podía sentir cómo su energía se entrelazaba con los recuerdos de sus seres queridos, cada rayo una representación de la fuerza que había llevado toda su vida. Fuerte como el amor que la unía a ellos. Las sombras empezaron a dispersarse, aterrorizadas. No. Esto no puede ser, la figura encapuchada gritó, ahora claramente acorralada por la luz que Valentina invocaba. El equilibrio se romperá. Valentina levantó la vista, sintiendo que aquel poder comenzaba a expandirse, surgiendo como una ola que iba a devorar la oscuridad por completo. Ni siquiera eres la sombra más tenebrosa que he enfrentado. Hoy, en este momento, soy más que un vínculo, soy lo que elijo ser. Con esas palabras, el refugio tembló. Las antiguas paredes de madera crujieron y una luz resplandeciente inundó toda la habitación. Las sombras fueron barridas hacia atrás, como el polvo ante el viento, mientras la figura encapuchada se encorvaba en una última intentona. La energía surgiendo de Valentina abarcaba la habitación y entonces, con un grito poderoso, ella arrojó su luz hacia la figura. La explosión de energía se desató como un atisbo de auroras boreales, un espectáculo de vida y vitalidad. No te permitiré que nos devuelvas a la oscuridad, gritó Valentina, sintiendo como todo el peso de su pasado, sus miedos y la esperanza se convertían en un solo estallido iluminador. La figura encapuchada, intimidada por el ímpetu creciente de Valentina, intentó retroceder. Sin embargo, la luz la alcanzó, y un eco desgarrador emergió del corazón de la sombra. No puedes traicionar la oscuridad. Sus palabras se desvanecieron, y antes de que su figura pudiera desaparecer en el aire, un brillo fulgurante atravesó el refugio, abriendo una grieta al infinito. Valentina respiró hondo, sintiendo que la batalla había terminado, pero el sentido de pérdida pesaba sobre ella. En aquel momento de destellos, comprendió cuán frágil era la línea entre el amor y el sacrificio. La figura se desintegró y el silencio llenó el espacio, como una respiración contenida después de una tormenta. La niña a su lado miró a Valentina, sus ojos llenos de gratitud. Lo hiciste, Valentina. Estás a salvo. Pero, a pesar de las palabras de aliento, Valentina sentía un vacío en su corazón. ¿Y ahora qué? Se preguntó, sintiendo que la carga de la verdad que había enfrentado era aún más pesada de lo que había imaginado. Mientras la luz se desvanecía, la voz de la anciana resonó en su mente. Recuerda, Valentina, el amor verdadero no se limita a una sola forma. Fue entonces cuando Valentina aprobó que no había ganado, pero sí había obtenido la oportunidad de transformar el dolor en algo más fuerte. La figura de su madre apareció en su mente, su sonrisa iluminadora, y un nuevo destello de decisión llenó su espíritu. Se giró hacia la niña, ahora su amiga, y adoptó una postura firme. Este es solo el principio. A partir de ahora, juntos enfrentaremos cualquier sombra que amenace nuestro mundo. Somos más fuertes de lo que creemos, y el legado no nos define, somos lo que elegimos ser. Y así, Valentina entendió que, aunque el miedo nunca la había tocado, había despertado una fuerza dentro de ella que no podía ignorar. Mientras tomaba la mano de la niña, comprendió que el verdadero poder no provenía solo de la luz o de la oscuridad, sino de su propia voluntad de luchar, de amar y de enfrentar incluso a lo desconocido. Fue en ese momento, bajo la tenue luz del refugio, que la chica que nunca había sentido miedo, finalmente entendió el verdadero significado de ser valiente. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias exclusivas como esta. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarme en este viaje. También quiero saber de ti en los comentarios, ¿qué te pareció el final de esta historia? ¿Tienes teorías sobre lo que viene después? Llena la sección de comentarios, y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. ¿Lo harás?